La familia es algo muy importante para Dios y algo que es importante que ustedes sepan es que cuando algo es muy preciado, perdón, para Dios, el enemigo va a estar aún más interesado en estarlo atacando. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay una bendición o algo bueno de por medio, ¿verdad? Y pues eso, una de las cosas más importantes para Dios es la familia y pues es algo que el enemigo está constantemente queriendo atacar. Y eso lo podemos ver desde el inicio pues de la creación, ¿no? ¿Han escuchado la historia de Adán y Eva? La mayoría creo que hemos escuchado de esa historia, ¿no? De los primeros seres humanos que Dios creó. Y podemos ver que desde ese momento, o sea, desde la creación de Adán y Eva, pues Dios, perdón, el enemigo ya estaba ahí como queriendo atacar, ¿verdad? O sea, queriendo robar el propósito. No sé si han escuchado que pues el enemigo se le presentó como una serpiente y pues ya saben, incitó a Eva que comiera del fruto prohibido, etcétera. Entonces, desde ahí podemos ver que el enemigo está pues constantemente queriendo atacar a las familias. ¿Ustedes por qué creen que sea? O sea, ¿por qué creen que el enemigo esté interesado en atacar a la familia? El enemigo quiere atacar eso porque son las personas más cercanas a nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, no sé si ustedes lo sabían, cuando es atacada esa parte de nuestra vida, también es atacada nuestra identidad. Y ahorita voy a ir un poco más a fondo en esa parte, ¿verdad? Yo les quiero contar un poco el día de hoy, pues ahora sí que de mi historia, un poco de mi familia y un poco de mi testimonio. Y pues bueno, muchas veces cuando nosotros experimentamos un rechazo de parte de nuestros padres, solemos vivir sintiéndonos de esa forma, ¿no? Sintiéndonos rechazados o sintiendo que tenemos que ser de cierta forma para poder ser aceptados, a lo mejor y tenemos una forma de ser con una persona, pero con otra persona cambiamos completamente porque nos da mucho miedo el ser excluidos o el no ser aceptados tal y como somos. Y eso puede ser, pues, por una raíz de rechazo que nosotros tengamos en nuestro corazón y muchas veces es por nuestra familia, ¿verdad? Yo les quiero contar que cuando yo tenía como 3 años más o menos, pues mi papá se fue de la casa, ¿no? Y yo me acuerdo que aún en esa edad tan corta de mi vida, pues sí fue algo que pues provocó una herida muy grande en mí, ¿no? Mucho tiempo yo sentí que el hecho de que mi papá se haya ido pues era mi culpa, pues a lo mejor no sé, pues no sé, por muchas cosas, ¿no? O sea, nos echamos la culpa a nosotros mismos y pues crecí como con esa herida de rechazo y eso provocó como muchas inseguridades en mí, provocó muchas heridas a lo largo del tiempo conforme fui creciendo y me fui ahora sí que desenvolviendo con más personas, ¿no? Y es a lo que les explico, ¿no? Que a veces las heridas causadas por nuestros papás pues van repercutando en nuestra forma de vivir, ¿no? Algo que me costó mucho trabajo entender es que Dios había puesto esa familia para mí, o sea, Dios ya sabía que mi familia iba a ser conformada por mi mamá, por mi hermana, por mi abuelito y que mi papá no iba a estar. Entonces a mí era algo que me costaba mucho trabajo entender porque en mi cabeza no cabía, ¿no? El por qué si Dios nos ama, a veces permite que ese tipo de cosas pasen, ¿no? O sea, permite que haya tal vez una ausencia o una herida en nuestros corazones y fue algo que yo no entendía, ¿no? O sea, antes no conocía de Dios y ya cuando empecé a conocer de Dios, yo decía como de Dios, ok, me amas, moriste por mí en esa cruz, pero ¿por qué si en tus manos estaba el que yo pudiera tener una familia, ahora sí que conformada por mamá, papá, pues no sé, una familia normal? No lo quisiste de esa manera, o sea, ¿por qué permitiste que eso pasara si tú sabías que era algo que mi corazón estaba deseando, ¿no? Y fue algo que en mi corazón estaba y yo constantemente pensaba y no encontraba una respuesta como tal, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya lo puedo ver de una forma diferente, ¿no? Dios sabía en qué familias iban a estar cada uno de ustedes, Dios sabía las heridas que probablemente el estar en esa familia les iba a provocar y créanme que todo es con un propósito de parte de Dios para sus vidas. Ok, como les decía, Dios nos ha sembrado en esa familia con un propósito, ¿ok? Y pues bueno, les contaba un poco de la historia de mi papá. Yo me acuerdo que una vez escuché una prédica que dio el pastor acerca pues también como del tema de los papás y todo eso, y él contaba un poco del contexto de su familia. Y pues también
el pastor tuvo como mucha carencia de amor en casa y todo eso, y pues también contaba que fue algo que le dolió mucho, ¿no? Que no pudo tener como esa familia funcional y todo eso. Y yo me acuerdo que en esa prédica él habló como de las heridas que muchas veces tienen los padres, y es algo que a mí me gustaría poder aterrizar el día de hoy. Nuestros papás son personas lastimadas y muchas veces esas heridas son las que provocan pues las heridas en nosotros, ¿me explico? Y, o sea, yo me acuerdo que ese día como que algo en mí fue como de no manches, o sea, a veces somos un poco, no sé si egoístas o somos un poco cerrados y que pues nuestros padres también fueron niños y también pues son personas que tienen sentimientos, son seres humanos y pues también es su primera vez en la vida, ahora sí que siendo a lo mejor papás, ¿no? O si son los mayores o pues todos nos equivocamos muchas veces, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues platiqué un poco con mi mamá sobre esto y mi mamá solo me escuchaba, o sea, mi mamá no me decía absolutamente nada, ¿no? Y ya, y pues yo seguía con eso en mi corazón hacia mi papá y de repente un día mi papá nos buscó y pues ya, o sea, al principio para mí fue como de, ay, no manches, pues después de mucho tiempo mi papá otra vez pues nos habla, ¿no? O sea, teníamos como 10 años sin saber absolutamente nada de mi papá. Y yo me acuerdo que cuando nos habló, pues fue así de que, no manches, o sea, pues quiero platicar con él, quiero saber cómo está, y surgió en mí como esa ilusión de pasar tiempo con él o cosas así. Y de repente como que en mi corazón hubo de, no, o sea, por qué si se fue tanto tiempo? ¿Por qué si no estuvo? ¿Por qué si estuvo ausente? Va a regresar y va a ser así de fácil, ¿no? Y yo ya voy a decir, ay, papá, no manches, wow. Pues no, o sea, yo sentí en mi corazón que tenía que ponerme en la postura de, no, o sea, me lastimaste y pues no va a ser así de fácil, ¿no? O sea, yo estaba llenando mi corazón de orgullo. Eh, Pasó el tiempo, escuché esta prédica que les digo y recuerdo que mi mamá me platicó algo que yo no sabía. Antes de esto, para no hacer las bolas, les decía, ¿no? Que yo estaba como muy resentida con mi papá y yo agarré y me acuerdo que le mandé un mensaje, así un testamento enorme, ¿no? Y en ese mensaje yo como que lo señalaba mucho y le decía, oye, es que por tu culpa y porque tú te fuiste y porque tú decidiste ser así, a mí me quitaste la oportunidad de tener una familia, tú me quitaste la oportunidad de tener un papá y le dije un buen de cosas que en mi corazón estaban guardadas, ¿no? Cosas con las que yo había estado cargando durante mucho tiempo. La verdad ya ni siquiera me acuerdo qué me contestó mi papá, pero para mí era como un desahogo. Después yo platiqué con mi mamá y mi mamá me dijo algo que me lastimó mucho, ¿no? Y es que ella me decía que mi papá le decía a ella de que si yo crecí sin un papá, pues estas niñas también pueden, ¿no? Y ahí fue como de, no manches, o sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con mi papá? O sea, ¿por qué la persona que me dio la vida está diciendo este tipo de cosas? Y ya, platicaba con mi mamá y ella me contó que cuando él era un niño, estaban volviendo de un campamento con su papá y estaban bajando las cosas del carro y de repente a su papá le dio un infarto y se murió enfrente de él. Él así tenía como 11 años, una cosa así, tenía una edad muy, muy corta. Entonces cuando mi mamá me dijo eso y después de escuchar la prédica del pastor, yo dije, no manches, o sea, todo este tiempo, pues mi papá ha sido una persona herida y una persona lastimada y yo no me había dado cuenta y yo me había dedicado a señalarlo, ¿no? A señalarlo y a llenar mi corazón de mucho rencor, de mucho odio, de mucho resentimiento hacia él, cuando él en realidad había sido una persona que pues creció con una herida y que nunca la pudo sanar. Yo me acuerdo que en ese momento pues en mi corazón hubo como un descanso porque pude perdonarlo genuinamente y de verdad que suena muy trillado, ¿no? Pero sí sentí como un peso encima que se quitó de mí completamente porque fue como de, ok, pues ya entiendo un poco más del por qué él es así, ¿no? Y Dios me fue contestando como por partes. Recuerdo que también después pude entender el por qué me tocó una familia así, ¿no? ¿Por qué me tocó un papá así? ¿Por qué no pude tener la familia que en mi corazón tanto estaba? Y es que no sé si alguien se esté sintiendo como identificado, ¿no? Que tal vez ustedes hayan querido una familia de una forma, que hayan querido tal vez crecer con sus papás y no crecieron con sus papás, tal vez tener a su mamá en casa o a su papá en casa,
o tener una relación diferente con tus hermanos, no sé, y en medio de ese deseo puede haber un espacio para la comparación o pues también para un sentimiento de odio en nuestros corazones, ¿no? De que Dios, ¿por qué mi familia no pudo ser como la de tal persona? Dios, ¿por qué mi familia no pudo, no sé, por qué mi papá no pudo ser como este papá? O Dios, ¿por qué mi mamá no es tan cariñosa conmigo como lo es la mamá de mi amiga, ¿no? Créanme que a mí me pasaba un buen de veces cuando estaba chiquita. Y al paso del tiempo entendí que, como les decía, Dios me puso ahí con un propósito, así como Dios sabía, ¿no? O sea, el propósito de ponerlos a ustedes en sus familias. Dios no se equivoca en absolutamente nada y aunque tal vez en este momento no lo puedan entender, Dios sabe por qué los puso ahí, Dios sabe por qué sus papás son sus papás y por qué los rodeó de las personas de las que ustedes están rodeados, ¿no? Y es que tal vez si yo hubiera crecido cerca de mi papá y hubiera tenido ese contexto de familia que yo había querido, probablemente en mi corazón nunca hubieran existido las heridas que tuve y nunca hubiera sentido esa necesidad de acercarme a Dios y el día de hoy no estuviera en el lugar donde estoy, no hubiera conocido a las personas que conozco hoy en día, no hubiera podido ahora sí que llevar mi testimonio para poder ayudar a más personas con él, ¿no? Si a alguien le ayuda o se siente identificado. Empecé a entender muchas cosas y el que Dios tiene un propósito en esas cosas que no entendemos, ¿no? Aún en nuestra familia. Y créanme que hoy en día, o sea, el tema de mi papá ya es algo que no me pesa en el corazón y entiendo, ¿no? Y le agradezco a Dios que hayan sido así las cosas, porque también el hecho de no haber tenido un papá me ayudó a ver a Dios como un padre, ¿no? Al inicio fue algo muy complicado porque es como de si creciste sin una figura paterna, pues cómo vas a ver a Dios como un papá si no sabes muy bien cómo funciona, pero Dios te da ese cuidado de padre, Dios te da ese amor de padre, Dios te da ese sustento, ¿no? Que a veces, muchas veces los papás también cumplen esa parte de la economía. Dios también te provee como un padre y Dios te ve con esos ojos de padre, o sea, Dios te ve valioso, Dios te ve valiosa, Dios obviamente quiere que tú tengas a tu lado cuando es el momento a la mejor persona para que tú tengas tu propia familia. Y ahora chicos, si tal vez ustedes tuvieron un contexto familiar que no fue el que su corazón deseaba, Dios así lo quiso y es porque yo sé que Él ha visto algo en cada uno de ustedes y no es una casualidad. Dios ha visto algo valioso en cada uno de ustedes y yo sé que es ese corazón que ustedes tienen, ¿no? Quiero que sepan que un corazón roto ante los ojos de Dios es algo muy valioso y es algo muy preciado. Hace ratito cuando estaba escribiendo el tema, pues venía a mi cabeza cuando llevas, no sé, imagínense, ¿no? Que tienen un reloj que les gusta mucho y se les rompe. Entonces llevan este reloj con un relojero para que lo arregle. Entonces para ustedes es un reloj roto, un reloj que necesita reparación y para el relojero va a ser como algo muy preciado porque es como de, wow, esto está roto, yo lo puedo reparar y te puedo mostrar lo bueno que soy arreglando los relojes. De la misma forma es Dios con nuestros corazones. Si en ustedes ha habido esa necesidad de familia es porque Dios ha visto algo en cada uno de ustedes y yo sé que tiene un propósito para cada uno, ¿no? Y yo sé que Él los va a llevar a que ustedes puedan ser esos padres que tal vez ustedes hubieran deseado tener, ¿no? Que puedan ser esas madres amorosas, que puedan tal vez ser esa figura paterna que tal vez no tuvieron en casa. Y también, pues el día de hoy quiero invitarlos a que, así como en su momento yo pude tal vez reflexionar sobre mi papá, pues ustedes puedan, no sé, traer a su memoria, si conocen un poco del contexto de sus papás, si no lo conocen, pregúntenles porque yo estoy segura que van a encontrar algo que tal vez les va a dar muchas respuestas, ¿no? Eh, Hay una historia en la Biblia que habla de José el soñador. El chiste es de que José pues tenía a sus hermanos, a su papá, y sus hermanos así lo trataron de la peor manera que se puedan imaginar. Lo golpearon, lo vendieron, y después le dijeron a su papá que lo habían matado y José terminó súper lejos de su casa en Egipto. Pero ¿qué pasó? A raíz de eso que sus hermanos le hicieron, José pudo encontrar el propósito que Dios tenía para él. O sea, esas heridas que sus hermanos le provocaron
lo encaminaron hacia ese propósito que Dios tenía. Y de la misma forma pasa con nosotros, ¿no? Como yo les compartí hace rato, de la misma manera en que podemos tener muchas heridas, son esas heridas que nos van a encaminar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No olviden, chicos, que como les decía David, alcancé a escuchar que les decía que pues ustedes, ¿no? Son como ese reflejo de Jesús. Dios ha visto sus corazones y yo sé que Él los ha llamado para que ustedes puedan llevar ese amor que ustedes han experimentado hacia las personas que están en su casa, hacia personas que también tienen heridas, tienen cosas que les duelen y que a veces simplemente necesitan un abrazo, a veces solamente necesitan ser escuchados, a veces son cosas muy mínimas, ¿no? Con las que podemos reflejar el amor de Jesús. Y cada vez que haya una situación tal vez de peleas, de discusiones en casa, siempre pregúntense qué haría Jesús si estuvieran en el lugar en el que están ustedes, ¿no? ¿Qué creen que haría Jesús si estuviera ahora sí que en su contexto familiar o la situación que ustedes estén pasando? ¿Va? Y si en su corazón existe un resentimiento hacia sus padres o hacia las personas con las que crecieron, o un resentimiento hacia Dios tal vez por el contexto familiar que ustedes tienen, quiero invitarlos a que el día de hoy podamos entregarle eso a Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? No entiendo por qué me pusiste en esta familia, no entiendo por qué mis papás son así, no entiendo por qué no me permitiste crecer con un padre, no entiendo por qué no me permitiste crecer con una madre, pero el día de hoy yo te lo entrego y confío en tu voluntad que siempre es mejor que la mía.